El Audi Q5 es el producto más importante para el fabricante alemán, dado que es el que más ventas representa para la marca alemana. Estamos hablando que desde principios del 2025 Audi totalizaba 2.5 millones de unidades vendidas del Audi Q5 desde su primera generación por allá en el 2008. Para tratarse de un SUV Premium es una cifra más que sorprendente. Y es que a ver, el Audi Q5 es el SUV de entrada a la plataforma MLB, que es una plataforma premium del grupo Volkswagen, que ahora en esta tercera generación del Q5 se renueva y se llama ahora PPC como tal. Esta nueva plataforma le permite a los sistemas de combustión llevar sistemas electrificados de forma más eficiente, al punto de que el motor de serie tendrá un sistema microhíbrido que funciona bastante interesante. Ahora, ¿será todo esto suficiente para seguir siendo un producto clave para la marca alemana? Eso es lo que vamos a averiguar hoy en esta reseña, así que ponte cómodo. Este video es patrocinado por Classic Cars. Si quieres ver autos disponibles en stock, visita su página en el enlace que te dejo en la descripción. Comencemos por las dimensiones. Mide 4,71 metros de largo, 2,15 metros de ancho y 1,66 metros de alto, logrando así un maletero de 520 litros, que, abatiendo sus asientos, sube hasta 1.473 litros. Bajo su capó tendremos, al menos en el acabado Q5, un único motor de 2 litros y 4 cilindros que puede generar 201 caballos de fuerza con 340 Nm de torque. Este motor usa un sistema mild hybrid que logra un consumo de 11,5 km por litro en entorno urbano y hasta 15 km por litro en autopista. Considerando que su estanque de combustible es de 65 litros, estaríamos hablando de autonomías de 747 kilómetros para la ciudad y hasta 975 kilómetros en caso de autopistas. Esta mecánica se acopla a una caja de 7 velocidades de doble embrague, impulsando a las 4 ruedas con el muy eficiente sistema 4. No está de más mencionar que tendremos suspensión de multibrazo en la zona trasera y discos ventilados en ambos ejes. En cuanto a equipamiento tendremos dos versiones. Primero el denominado TFSI 4 como versión de entrada, donde destacamos el siguiente equipamiento: 7 bolsas de aire incluyendo central para ocupantes delanteros, un paquete de asistencia a la conducción muy completo, frenado autónomo, mantenimiento de carril, sensor de punto ciego, incluso giro y evasión de obstáculos, maletero con apertura eléctrica y control gestual, asistencia de estacionamiento automático, luces principales y traseras de tipo LED, asientos de cuero con ajuste eléctrico, climatizador trizona, infoentretenimiento de 14,5 pulgadas con sistema de Android Automotive, sistema de audio de 8 altavoces con subwoofer de 180 watts. Instrumento digital de 11,9 pulgadas, iluminación ambiental multicolor y cargador inalámbrico para teléfonos. Ahora, en la versión S-Line sumamos lo siguiente, como para destacar: asistencia de alerta al abrir las puertas del auto para los ocupantes y asistencia de tráfico cruzado, comfort case, cámara de 360 grados, llantas pasan de aro 19 235/55 a aro 20 255/45 y ganamos un techo panorámico aperturable. También suma luces LED matriciales y asientos delanteros deportivos con calefacción, ventilación y memoria solo para el conductor. Los precios parten desde 52.700.000 para la versión de serie y para el S-Line llegan hasta los 59.700.000 pesos, ambos con bonos aplicados. Comenzando con el exterior de este nuevo Audi Q5, que bueno, gana unas ópticas un poco más perfiladas, una parrilla un poco más grande. Tendremos tomas de aire funcionales en lo que es de acá para canalizar lo que es el coeficiente aerodinámico, pero en la apariencia no sé por qué se me llegó a parecer a un Corolla Cross cuando estaba haciendo las tomas. Un dato curioso. Bueno, abajo tendremos el sensor de lo que es la asistencia a la conducción, el nuevo logo de Audi, que en la versión SQ5 es negro y no se nota tanto. En esta versión de serie se nota mucho más. Esta versión, que es la de serie, tendremos un muy buen perfil de llantas, 235, 55, aro 19, no se ven nada mal. Y bueno, no mucho más en cuanto a innovación. Lo que sí, tendremos unos arcos de llantas en color mate, que esto va cambiando dependiendo de la versión también. Unos grandes retrovisores que son muy alargados y esta hermosa línea cromada que sin duda le da un toque muy premium al auto. Y la versión que ahora va grabada aquí en los pilares, si es que se nota algo, ahí va Q5. Y el cerrado de las puertas, que es un poco curioso, que lo vamos a hablar también cuando estemos adentro, pero esta manilla, por más que se vea como una normal, es una manilla
electrónica. Basta con que yo presione un poco y se medio abre porque tiene un mecanismo electrónico. Pero si yo termino de hacer la acción, usa el mecanismo, valga la redundancia, manual o mecánico. Es algo raro de explicar. No sé si se transmite una comodidad extra con eso. Yo creo que es innecesario, que bastaba poner un mecanismo normal, porque tampoco que te dé una utilidad de confort como tal. También se aplica para lo que es la puerta de atrás. Ahora, en cuanto a materiales, no es el más endeble, pero tampoco el más duro. Y el cerrado de las puertas es bastante sólido, pero este mecanismo hace que como que tenga un retardo al abrir la puerta y es medio raro. No es incómodo, pero es raro. Creo que es cuestión de acostumbrarse. Bueno, atrás este Q5 sin duda fue su mayor cambio, con una óptica, bueno, como están usando muchas marcas hoy día, que se une de lado a lado, una proyección LED muy premium. Y lo que sí mejoró este Q5 y el SQ5 también, es que ahora tendremos salidas de escapes reales. Era algo que se le había criticado mucho al Q5, especialmente al SQ5, que usaba salidas de falsas de escape y es un auto de altas prestaciones. Por lo menos de serie ahora serán 2 salidas de escapes por ambos lados. Bueno, tendremos el nuevo logo de Audi aquí en la zona de atrás y el piloto superior que se ubica sobre el spoiler, que es bastante profundo, bastante largo, y el portón que, bueno, nos da acceso al maletero, que tiene unas cuantas vanidades. Tendremos mallas, tendremos también para sujetar cosas acá, tendremos un cubre objetos, un lugar, bueno, aquí van electrónicas. Se supone que esto es para tumbar los asientos, pero no logro que se haga, me da miedo presionarlo más, no sé si capaz no es una función que esté habilitada para este Q5. Y abajo, bueno, no tendremos rueda de repuesto para considerar. Lo que no me gusta es que esta tapa no se sostiene, entonces tienes que sostenerla tú con tu mano. Esto que ves acá supone un parte de lo que es el sistema de audio que usa este Q5, que te quita mucho espacio, como puedes ver todo el espacio que te saca. Y bueno, también tendremos para anclar mallas en esta zona y también por acá una toma B12 y obviamente iluminación de tipo LED. Se supone que esto tiene control gestual. Podríamos probarlo ahora, que se cierra. Aperturamos, no hace nada. Segundo intento, no funciona. Bueno, mostrar cómo es la llave. Muy típica de Audi, mucho plástico, y esto también pareciera ser plástico. Y bueno, no podremos hacer mucho con ella más allá de cerrar, abrir el auto y abrir el portón trasero. Lo que sí creo que se cae mucho este Audi, que es la versión estándar, no tendremos acceso con llave inteligente. Para un auto que vale más de 50 millones de pesos, yo creo que eso era algo básico a colocar. Lo trae del S-Line en adelante. Bueno, ya el interior, bueno, empezando por lo que es la puerta, que tiene este curioso mando, que bueno, es como táctil, pero tiene una retroactividad que cuando presiono te da como una especie de sonido. Que lo que no me gusta, si bien es muy práctico porque no tiene función de presionarlo equivocadamente, porque si paso la mano no hace nada, tengo que hacer presión para que haga la función. Lo que sí no me gusta es que toda la pieza se mueve, entonces se siente un poco pobre esa sensación que te da. Pero del resto, a ver, es muy bueno en ese sentido de que aunque pase la mano no va a presionar nada. Lo que puedes ver que las huellas se van marcando porque es piano black y esto con el tiempo sin duda se va a empezar a rayar. Bueno, tendremos los elevalunas por acá abajo, la manilla que también es electrónica en esta zona interior, pero aquí tiene una función de seguridad que puede ser molesta, pero bueno, ayuda en cuanto a niños, que si yo presiono pero no hago empuje, la puerta no se abre. Tengo que presionar y empujar, pero si no la abrí en su minuto cuando le di a la manilla, voy a tener que hacerlo otra vez de esta forma. Es algo raro, es un sistema de seguridad, pero anda medio raro. No sé si es lo más práctico, considerando que tienes la manilla. ¿Por qué no terminaste de hacer un sistema manual como es de toda la vida? Bueno, siguiendo por acá tendremos lo que es un cubrimiento para monedas, que está bien recubierto como de alfombra o alcantara. Tendremos materiales que, a ver, son embullidos hasta la zona del medio. Ya acá abajo tendremos plástico duros, un lugar que no está cubierto por ningún tipo de alfombra, pero sí tiene para aperturar lo que es el portón trasero en él. Y bueno, el tablero tendremos acolchado por donde toques. Tendremos también una iluminación LED que parte desde la puerta, cubre todo el tablero y llega hasta la otra puerta. Esto pareciera ser metal, pero es un plástico un poco resistente, no se siente tan pobre. Y bueno, ya aquí tendremos como especie de acolchado entre plástico y toda esta zona piano black, que esto sin duda no envejece bien con el tiempo. Bueno, siguiendo por lo que es el centro de conducción, que bueno, tendremos el Virtual Cockpit de casi 12 pulgadas y estos botones táctiles en lo que es el volante, que al igual que acá son de retroactivo, es decir, aunque yo pase acá no va a hacer nada.
a menos que presione. Ahí va a ser la función como tal. Por lo menos aquí puedo cambiar las vistas, que tiene esa que es un poco más detallada y ahí un poco más simple. Y si presiono acá puedo ir cambiando entre un lado, la información que me muestra, como puedes ver, y esta para cambiar lo que es el lado derecho. Y aquí, bueno, puedo ir cambiando entre cada menú. Si estoy posicionado en uno, puedo ir cambiando entre ellos. Tengo un botón personalizable que está acá, que si lo dejo presionado me muestra las funciones que puedo hacer: activar las indicaciones de navegación, color del mapa de navegación, indicar de navegación actual y cambiar la fuente de medios. Esas son las funciones que puedo hacer con este botón personalizable. Bueno, aquí puedo pasar entre multimedias, subir y bajar el volumen, mutear el teléfono, y un asistente de voz que es el primero del grupo Volkswagen que baja las ventanillas. Baja todas las ventanas. Ok, abro todas las ventanillas. Y si queremos subir, Sí, ¿qué puedo hacer? sube todas las ventanillas. Vale, cierro todas las ventanillas. Eso estaba bastante curioso. Esto ya lo hacían los productos chinos hace mucho tiempo, pero que lo haga un Audi me parece curioso. ¿Podrá apagar el auto? Le escucho. ¿Puedes apagar el auto? Ay, ¿no le puedo ayudar? Bueno, le estaba pidiendo mucho. Eso no lo hace ningún auto. Bastante interesante toda la función acá. Bueno, tendremos el control de las luces acá también para aprender las diferentes posiciones del asistente de conducción, control crucero adaptativo con mantenimiento de carril o solo el control de velocidad. Aquí todas las funciones de lo que son los limpiaparabrisas. Y por acá para resetear el control crucero en cuanto a velocidad, distancia y todo esto que se controla en este apartado. Siguiendo al infoentretenimiento, que fue una evolución también de este Q5, que ahora, como te mencioné, usa esto del Android Automotive, que es bastante práctico. A ver, es un sistema que va bastante bien, muy fluido, tiene navegación propia, como puedes ver, y también va bastante fluida. Tendremos esta que es como la pantalla principal, que aquí te muestra los medios también para cambiar los modos de manejo y el reloj, y todo va muy fluido, como puedes ver. Tendremos todas estas aplicaciones que son las preinstaladas para ver el teléfono, Android Auto, Apple CarPlay, configuraciones del vehículo para el cierre centralizado, su comportamiento, la recuperación automática, que esto lo que hace es como un frenado regenerativo para poder cargar la batería. Te recomiendo no usarlo porque hace que el freno se sienta un poco raro, pero te puede ayudar capaz a ahorrar frenado y también a mejorar los consumos. Esto es para programar la tecla que vimos. Esto es para la capacidad para rodar, mostrar las marchas y todo esto, si lo queremos o no, para que te lo muestre aquí como tal en el cuadro de instrumento. Un modo autoescuela que me parece un poco curioso, que solo te muestra la velocidad que vas andando y si pones la intermitente no. No sé en qué sentido usarías esto, pero lo tiene. Posición para las escobillas en modo de servicio, sensor de lluvia, esto que es algo del sistema, y esto para avisar cuando abra las puertas. Esto en cuanto a más en las configuraciones del auto. Bueno, aquí vemos lo del servicio. Aquí vemos para configurar ya sea la luz exterior, su comportamiento al darle al mando, y la interior para cambiar lo que es la iluminación, que bueno, ahora no se ve porque estamos de día. Y esto para cambiar lo que es la iluminación de las pantallas, tanto del cuadro de instrumento como infoentretenimiento. Eso sería en cuanto a apartados de configuración del vehículo, ajuste, bueno, configuración del sistema, unidades de medida, fecha, asistencia de conducción para activarlas o desactivarlas. Aquí podemos poner favoritos si quisiéramos para poder activarlos o desactivarlos de una forma un poco más rápida. Estas serían las que vienen en cuanto a asistencias en este que es la versión de serie, que es el cambio de carril, aviso de cansancio, de distracción, de distancia y de velocidad manual, es decir, que vaya ajustando la velocidad a medida que va leyendo los letreros. Este es el mantenimiento de carril, este es el memorizar la última distancia, que el auto que te precede, y esto para evitar una colisión en el caso que un auto te pueda llegar a colisionar por detrás. Esto va a ser una maniobra por ti para evitar eso. Y asistencia de eficiencia que bueno, te va a avisar para una mejor conducción. Y bueno, eso ya sería lo que es el infoentretenimiento. Aquí bueno, podemos ver la navegación, el teléfono si estuviésemos conectados o la radio. Bueno, el climatizador se controla desde acá, que este sería el menú un poco pequeño. Yo creo que hubiesen podido aprovechar un poco más la pantalla, que no es lo más cómodo en verdad. Usar el climatizador acá es algo que sin duda se pierde si lo comparamos con el Q5 de salida, que tenía unas perillas acá muy funcionales, muy prácticas, que esto sin duda no es lo más eficiente. Y bueno, pasando a lo que es la parte de abajo, tendremos algunos atajos como es los modos de manejo, que tenemos todos estos predeterminados y un individual que te permite configurar lo que es la dureza de la dirección, las asistencias de conducción si quieres que sea un poco más eficiente, dinámicas o balanceadas, y el Virtual Cockpit que bueno va cambiando lo que es donde te mantiene el cuenta revoluciones, que lo marca ahí abajo, que cambia según
el modo de manejo que pongamos. También tendremos un botón para apagar lo que es el control de estabilidad, me gusta eso, y bueno, se agradece por lo menos tener una perilla para lo que es el volumen, apagar o pasar entre diferentes emisoras. Más abajo tendremos un cargador por inducción ventilado, dos puertos USB tipo C, una toma B12. Tendremos una cámara que no es de 360 grados y tampoco de la mejor calidad, especialmente por el tamaño de la pantalla. Tendremos la función, bueno, de ponerla completa o de limpiarla en esta zona. Aquí tendremos también un botón para ir directamente a las asistencias, que es el menú que estábamos ahora, que te permite apagarla. Y un portavasos que es medianamente grande y tiene estos adaptadores. Más abajo tendremos un box con iluminación y que se puede ajustar de altura presionando un botón acá y se siente bastante premium. Lo que no se puede ajustar es longitudinalmente, pero creo que no hace falta. Está muy bien posicionado. Bueno, los asientos que son como de un color café oscuro y agarran bastante bien. Retrovisor electrocromático, iluminación de tipo LED. Tendremos tapasoles también con su iluminación y un techo oscurecido. Hay que mencionar que en la versión S-Line de ahí en adelante aquí equipa una pantalla como tal. Así que vamos a ver qué nos ofrecen las plazas traseras de este Q5, ya que vimos todo lo de adelante. A ver, en las plazas traseras, a lo menos para mí, me queda bastante espacio y al ser esta curvatura en esta zona del asiento, yo creo que incluso una persona más alta va a ir cómoda, aunque maneje también una persona también incluso más alta, valga la redundancia. La calidad de materiales se mantiene igual, plásticos acolchados hasta la mitad de la puerta, ya en la parte de abajo decae. Tendremos un climatizador para esta zona, es decir, trizona, y dos puertos USB también, eso está excelente. Lo que sí no me gusta es que el túnel de transmisión es ridículamente grande, así que la persona de acá va a ir bastante incómoda. En cuanto a altura al techo, también es muy generoso, no le va a hacer problema a personas más altas y tendremos iluminación de tipo LED acá en esta zona. Me encanta lo que es el apoyabrazo porque tiene un botón que se siente muy buena calidad para poder destrabarlo. Lo que sí no me gusta es que tendremos los portabebidas expuestos y puede llegar a ser incómodo, pero nada del otro mundo. Así que esta zona de atrás también tiene lo que es ajuste de inclinación. No es mucho, pero por lo menos se agradece tener. Y tiene también ajuste de lo que es posición. Por lo menos ahorita lo tenía en la posición más atrasada y esta es la posición más adelantada. Es decir, este es el espacio que me queda. Y esta es la diferencia con la posición más atrasada, como puedes ver. Eso está bien si quieres un poco más de espacio en lo que es el maletero. Y a ver, aprovechando que tenemos una versión S-Line para mostrar las diferencias, que tiene como estos contornos en lo que es la parrilla del frente, tendremos llantas de un aro un poco mayor, una pulgada mayor para ser exactos. Aquí tendremos acceso sin llave, que se puede hacer desde acá. Lo que sí no logro es que aperture, no sé si será un problema de esta unidad, pero no apertura, solo cierra. Bueno, aquí tendremos la versión y al interior hay unos materiales de un poco más de calidad. Esto que no sé si será madera real, ¿no?, o lo asimila. Vamos a prenderla. Bueno, en este tendremos asientos con memoria. Ahí lo aprendí y me puso en la posición que está preconfigurada. Aquí podemos poner las dos memorias que tiene. Y a diferencia también de la versión de serie, este tiene como una segunda pantalla de infoentretenimiento, que en este caso es para lo que es el acompañante, que te ofrece solo apartado multimedia. Como tal, podemos apagar si quisiéramos. En los modos de manejo son los mismos. También, a diferencia de la otra, esta sí tiene calefacción y ventilación en los asientos delanteros y tiene asistencias a la conducción un poco más avanzadas, que ya las vamos a mostrar, que serían por lo menos en los avisos para los ocupantes traseros, si viene una bicicleta o algo, para que dé un aviso. En el frenado tiene asistencia de giro trasero, vigilancia del tráfico trasero al girar, es decir, si estás saliendo de un estacionamiento te puede llegar a frenar, igual que este, así que está bastante un poco mejor equipado en cuanto a asistencias. Y bueno, este equipa luces matriciales, como te mencioné, y cámara de 360 grados, que sigue siendo la misma calidad, pero ahora es de 360 grados como tal. Y tiene esta función que es un poco curiosa, que te permite lo que es ajustar una trayectoria, no sé con qué finalidad, para estacionar o para moverte, y lo hace de forma automática. Y bueno, yo creo que también el apartado más importante es que esta unidad tiene techo panorámico. En este caso la versión, bueno, los asientos son opcionales, así que puede que la versión normal tenga este tipo de asientos de este color. Solo a diferencia de aquel, este tiene ventilación y calefacción y memoria. Se sienten relativamente igual. En la zona de atrás, bueno, no cambia nada, más allá de los asientos del color. Y esa es la diferencia que tiene respecto a la versión de serie como tal. Bueno, ya en la prueba de manejo de este Audi Q5 tercera generación, que bueno, una plataforma que siempre ha tenido mis halagos por el confort de marcha que entregaba, a lo menos en la MLB, que esta es la evolución, como te mencioné, de la MLB, ahora denominada PPC.
Y a ver, ¿qué podemos empezar destacando de este Audi Q5? Hablemos de lo que estamos habitualmente hablando cuando comenzamos estas pruebas de ruta, que es la visión que te entrega el auto. Tendremos un capó muy abajo, o sea, casi que ni se ve en tu panorama delantero. Los retrovisores son muy anchos, te dan un muy buen panorama, y en el retrovisor de acá como que la punta tiene una especie de diferente visión en el espejo, ¿no? Que te da como una visión extra. No sé si se le puede llegar a sacar una utilidad, pero la tienes ahí. Obviamente también tendremos el sensor de punto ciego que te apoya, porque atrás tendremos obviamente un punto ciego muy pronunciado, así que te apoya ese sistema de asistencia a la conducción. Bueno, el andar de esta suspensión es espléndida, no tan confortable, pero tampoco tan dura, está bien equilibrada para ambas situaciones, así que te entrega un andar tanto en carretera muy estable como en ciudad muy confortable para absorber imperfecciones del camino, aunque pareciera, aunque es un perfil un poco mayor, que el perfil perjudicara la sensación, y no es tampoco tan pequeño. Entonces me imagino que esto, a medida que va subiendo de versión, que va subiendo también el aro de llanta y disminuyendo el perfil de llanta, se ve perjudicada las sensaciones de marcha. Aunque el SQ5, sé que no lo hemos mencionado mucho en las especificaciones técnicas, usa otro tipo de suspensión, así que el Q5 S-Line debe tener un poco peor absorber las imperfecciones del camino. Si ya este se siente un poco como seco, en aquel debe ser un poco peor. Pero en verdad es una suspensión que para la mayoría de las situaciones va a estar y sobrar. La insonorización, bueno, muy similar a la que ya habíamos probado por lo menos en el Q8, que usaba la plataforma MLB, acá también se replica. Muy bien lograda la rodadura externa, la insonorización de las llantas como tal. Obviamente a velocidades mayores, lo que es el sonido del viento está muy bien mitigado, no se escucha nada. Lo que sí voy a mencionar que, bueno, este auto tiene un sistema microhíbrido, pero no es el típico microhíbrido que no aporta nada. Aquí sí aporta. Moverá el auto por alrededor de 10 kilómetros, de ahí enciende el motor de combustión. Pero tengo un problema con esto, porque cuando quiero acelerar, ya sea para incorporación o cuando necesito un punch para sobrepasar algo, en velocidades bajas, es decir, a velocidades de ciudad, siento que es medio retardado, porque claro, de 1 a 10 kilómetros va a andar a un sistema eléctrico, y si nota que no le exigen mucho, va a apagar el motor de combustión y va a andar en modo eléctrico. Acá siento que cuando le exijo se demora mucho en procesar esto y encender motor de combustión y bueno, dame el punch que quiero. Entonces en ciertas situaciones se puede sentir un auto que soso, lento, pero claro, cuando enciende el motor de combustión esto se resuelve. Bueno, había escuchado unas reseñas en Europa que este auto tenía sonidos raros al interior. A lo menos esta unidad no le suena nada, esta unidad está prácticamente nueva. Va a depender de la unidad, esta a lo menos no le suena nada en el interior, está muy bien insonorizada en cuanto a plásticos al interior. Bueno, en el cuadro de instrumentos tendremos como una especie de visión que, bueno, como te mencioné, se puede ir cambiando y te va mostrando a lo Tesla, por decirlo así, todo lo que va pasando a tu panorama, si puedes sobrepasar, si tienes autos, si tienes incluso bicicletas, y funcionan bastante bien. Bueno, cuando veamos la asistencia a la conducción vamos a ver que allí se va mostrando también cierta información. Entre los cambios de modo de manejo cambia, lo que mayormente vas a sentir es aceleración y dirección, que me parece algo curioso, por lo menos en Dynamic la dirección como que pierde un poco de precisión a un poco más de 50 km por hora, pero en el modo Comfort es bastante precisa. Me parece un poco curioso porque debería ser al revés, pero bueno, Audi tendrá algún motivo por hacerlo así. Bueno, y hablar de lo que es los asientos, que bueno, son muy cómodos, tienen muy buen apoyo lumbar si lo quisieras, y el ajuste eléctrico en verdad apoya harto. Capaz para, bueno, la versión S-Line gana lo que es climatización, acá no, que yo creo que por precio también tendría que ser algo de serie, pero bueno, es lo que hacen las marcas de lujo, venderte todo por opcionales. Bueno, vamos a hacer la prueba de tomar una elevación, a ver cómo se comporta la suspensión, que vas a ver en mi cuerpo cómo la toma. Aquí va, la primera y la segunda. Exquisito, ¿verdad? Una suspensión que se adapta a cualquier situación. ¿Sí? Tiene hasta un modo off-road, que no sé si alguien que compre este auto lo va a llegar a usar, pero la tienes. Bueno, vamos a dar una vuelta en U, a ver si de un solo volantazo damos, y no. Pero bueno, tenía un camión ahí que no me dejaba dar la maniobra completa. Así que igual el radio de giro no es tan bueno.
para tenerlo en consideración, pero tampoco, bueno, eso no perjudica mucho. Ahora, el comportamiento de la caja, también había escuchado que no es lo más eficiente a bajas velocidades. Bueno, es una doble embrague de 7 velocidades, no he tenido mala referencia en cuanto a esta caja cuando la he usado en otros productos. Acá sí puede ser por el sistema eléctrico, que a poca velocidad, claro, cuando se acciona el sistema eléctrico, como que la marcha no es tan rápida de detectar a qué marcha, valga la redundancia, se tiene que colocar. Entonces ahí puedes sentir algo raro pasando lomos de toro, pero no es nada que, bueno, sea perjudicial en la conducción ni que vayas a sentir mucho. Tienes que ser muy refinado para sentir ese detalle. Bueno, vamos a hacer nuestra prueba de aceleración. Me encanta tener el botón de apagado, control de estabilidad al alcance, y ponemos modo Dynamic, que sería como el modo Sport de Audi, y apagamos control de estabilidad. Este auto, bueno, no le he podido activar lo que es control de lanzamiento, pero sí pareciera hacerlo, no te lo menciona. Pedala a fondo. Y 100 kilómetros, ¿verdad? No le cuesta nada a este auto. A pesar que es un auto de 2 toneladas y un motor que apenas genera 201 caballos de fuerza, que bueno, para el peso no se puede sentir mucho. Creo que el sistema eléctrico aporta mucho, por más que sea un microhíbrido. Creo que acá Audi supo bien aprovecharlo para momentos dinámicos como este, porque por esa potencia se logró una muy buena cifra en cuanto a dinamismo. Bueno, ya que estamos aquí en la autopista, vamos a probar lo que es la asistencia de conducción, que este auto tiene mantenimiento de carril y control crucero adaptativo. El mantenimiento de carril tengo mis dudas, porque tiene el problema, me pasa mucho con lo que vi en el Audi Q8, que el mantenimiento de carril espera a salirte, a tocar la línea para hacer la corrección. Por lo menos en estas curvas el mantenimiento de carril es muy agresivo, porque claro, cuando se sale, ahí es apenas cuando hace lo que es la corrección. Y acá, bueno, se está acercando mucho el auto, ahora es que empezó a aplicar el freno, y por lo menos acá, mira, toco la línea y luego hace la corrección. Entonces no me gusta, es muy bruto, por decirlo así. Y esto es algo que también se replicó en lo que es el SQ7 y el Q8. No sé por qué este tipo de productos tienen tan mala ajuste o mantenimiento de carril. Considerando que el Audi A3, hermano mucho menor de este producto, el mantenimiento de carril funcionaba espléndidamente. Entonces no entiendo por qué acá no funciona de un poco más sereno, más tranquilo. Ahora, si quiero usar lo que es el control crucero adaptativo en ciudad para que frene y acelere, igual también tenés que tener en consideración que es muy bruto. Se supone que esto lo puedes configurar aquí en individual, porque igual andaba en el modo Dynamic, y aquí puedo poner lo que es asistencia de conducción Comfort. Vamos a ver si así corrige lo que es el mantenimiento de carril para que no sea tan agresivo. Por lo menos aquí tengo un autobús adelante, vamos a activarlo después de este túnel. Bueno, ahí el autobús se va a meter aquí al carril, debería empezar a acelerar porque me despejó mi carril, y lo hace un poco más sereno. Obviamente lo tenía en modo dinámico, o venía preconfigurado así, y empieza a ganar velocidad de una forma un poco más tranquila. Incorporarnos y veamos cómo funciona acá en esta curva, si va a esperar a tocar la línea para empezar a corregir o se prevé. No hay forma de que funcione de una forma más eficiente. Qué raro esto. Como te digo, me parece muy raro viniendo de Audi, teniendo un producto como el A3 que lo hace mucho mejor. Ahora, en cuanto a consumos, bueno, está difícil hablar de eso porque le he dado muchas aceleradas a este auto, pero me está dando 9,5 kilómetros por litro, que para mí este auto que haga cerca de 10 kilómetros está bastante bien, porque es un auto muy pesado. Entonces el sistema híbrido algo aporta a mejorar el consumo como tal. Y bueno, vamos a terminar de hacer nuestra prueba, a ver cómo se mantuvo el consumo, y vamos a las conclusiones de este video como tal. Bueno, ya llegamos a las conclusiones de este Audi Q5, que está bastante interesante. A ver, el precio es muy elevado, hay cosas que la versión estándar debería tener de serie, pero el andar del auto sin duda es exquisito, muy característico de esta plataforma. Consumo, bueno, ahorita me marca 9 kilómetros por litro, pero fue porque lo tuve un rato parado haciendo algunas tomas, pero yo creo que va a rondar entre 10 kilómetros por litro si no eres de pata pesada, así que no está nada mal. Bueno, cosas que no mencioné y no probé es que este auto tiene aparcamiento autónomo, que es el típico que, bueno, presionas, te posicionas al lado de una plaza de estacionamiento y él va a mover y acelerar por ti. Pero a ver, en el Audi A3 funcionaba bien, aquí no debe ser la excepción. Estos sistemas tampoco tienen mucho por donde fallar.
Así que bastante interesante este Audi Q5, por lo menos se agradece que ya de serie venga con altas ayudas a la conducción. Eso fue una mejora muy importante en comparación a la generación previa, y la autonomía que entrega este auto en carretera es muy buena, casi 1000 kilómetros de autonomía, y este sistema microhíbrido, que no es tan microhíbrido porque al final sí otorga algún empuje a las ruedas, así que eso está bastante interesante y me gustó mucho. Es un auto que para ser de 2 toneladas da un consumo de combustible medianamente moderado y te da también un dinamismo muy bien logrado. Así que nada que decir, me gustó mucho este Audi Q5. Es muy caro, pero bueno, es un segmento premium. Yo creo que sí va a seguir siendo un éxito de ventas porque sigue manteniendo un producto de entrada a una plataforma que ningún producto es económico en este segmento como tal. Así que bastante recomendable. Con esto concluimos y te invito a ver el último video que hicimos del Tesla Model Y, también un SUV que podría competir fácilmente con este auto, pero aquel es 100% eléctrico. Presiona aquí y anda a verlo.